Gracias. Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el Pleno del Tribunal, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar esta sesión, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 8 proyectos de acuerdo plenario, 6 proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, el actor es Misael Bruno Arriaga, la autoridad responsable, Morena. En los siguientes dos asuntos, las partes actoras son Lázaro Jacobo y otras personas, Partido México Avanza, Hermelindo Ortiz Leal y otras personas, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, el actor es Adolfo Alberto Solís Maganda, el responsable es el Partido Morena. En el siguiente asunto, el actor es el Partido de Encuentro Solidario Guerrero, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En el siguiente asunto, el actor es Joaquín Hernández Silva y otra persona, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En el siguiente asunto, el actor es Silvia Alemán Mundo, responsable es el Partido Morena. En los siguientes 4 asuntos, las partes actoras son Movimiento Ciudadano, Agustín Flores Astudillo, Partido Bienestar Guerrero y otras personas, Berta María Guillén Jiménez y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Ildefonso Montealegre Vázquez, el responsable es el Partido Morena. En el siguiente asunto, la actora es María Eugenio Salgado Guzmán, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Irma Lilia Garzón Bernal y otra persona. Los responsables es el Partido de Acción Nacional y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En los siguientes dos asuntos, los actores son Crispín García Hernández y Silvia Alemán Mundo. La responsable es el Partido Morena. Y en los últimos dos asuntos, los comparecientes son Citlali Chinol Adame, Ignacio Domínguez Flores y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la sesión que nos ocupa, las cuentas, los puntos de los acuerdos, así como los puntos resolutivos de los proyectos, se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros 9 asuntos listados para analizar y resolver corresponden a proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes de los juicios electorales ciudadanos 19, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y el recurso de apelación 25 del 2024 acumulados, así como el juicio electoral ciudadano 87 y sus acumulados, el juicio electoral ciudadano 24 del 2024, el recurso de apelación 18, el juicio electoral ciudadano 58, 61, 62, 119 y 130 acumulados todos. Así también del juicio electoral ciudadano 106 del 2024, 107 acumulados, el juicio electoral ciudadano 121, el recurso de apelación 34 y el juicio electoral ciudadano 72 del 2024, el juicio electoral ciudadano 73 del 2024, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y el recurso de apelación 21, todos del 2024 acumulados. Los primeros 3 asuntos fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, los 4 asuntos, el cuarto asunto a la ponencia de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz
los siguientes 3 asuntos a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y los últimos 2 asuntos a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, secretario, le solicito nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos de estos proyectos de acuerdos plenarios. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 19 del 2024, promovido por el ciudadano Misael Bruno Arriaga, mediante sentencia el 16 de abril del año actual. Este tribunal revocó la resolución impugnada en el presente asunto y le ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, de no advertir alguna causal de improcedencia, sustanciara y emitiera una resolución de fondo del procedimiento iniciado por la parte actuara. Por acuerdo plenario del 4 de mayo se tuvo al órgano responsable por incumpliendo lo mandatado en la resolución dictada en autos y, en consecuencia, se le amonestó públicamente y se le concedió un nuevo plazo de 48 horas para que informara sobre el cumplimiento. En el presente acuerdo se propone tener por cumplido el acuerdo dictado el 4 de mayo en relación a la sentencia del 17 de abril, al obrar en autos las constancias que acreditan el cumplimiento y en razón de la impugnación presentada por el actor el 11 de mayo de este año, motivo por el cual se plantea el archivo del presente juicio como asunto concluido. En otro asunto, de cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado entre los juicios electorales ciudadanos 49, 50, 51, 52, 53, 54 y el recurso de apelación 25 del 2024 acumulados, promovidos por los ciudadanos Lázaro Jacobo, Teresa Cruz Carrera, Nayeli Romero Irigoyen, Fernanda Flores Ibarra, Diego Villarreal Melgarejo, Dante Ortega Salgado y José Orlando Isidro Ramos, este último representante del partido Alianza Ciudadana, en contra de la negativa para ser designados como candidatos a diversos cargos de elección popular, señalando como autoridad responsable al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el cuerpo de la sentencia emitida por este pleno el 13 de mayo se ordenó al Instituto Electoral realizar el registro como candidatos de manera inmediata en un término de 24 horas de los municipios de Huamuxitlán, Atenango, Alpoyeca, Olinalá, Xalpatláhuac, Cualac y Tixla de Guerrero. Respecto a Atlamajalcingo del Monte, realizar las notificaciones personales a los ciudadanos aspirantes y otorgarles un término de 48 horas para que subsanaran los requerimientos necesarios. De todo lo anterior, la autoridad responsable emitió un primer acuerdo por el que, en cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente emitida por este Tribunal Electoral, se aprobaron los registros de las planillas y listas de regidurías para los ayuntamientos de Tixla, Alpoyeca, Tenango, Olinalagua, Muxitlán, Cualac y Xalpatláhuac, mediante acción afirmativa indígena postuladas por el partido político Alianza Ciudadana para participar en el proceso electoral 2023-2024. De las constancias que obran en autos, se tiene que la autoridad responsable dio cumplimiento al ordenado por este tribunal en los términos señalados en la resolución de la que se da cuenta. Por lo tanto, el proyecto propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del asunto como concluido. En ese mismo orden de ideas, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro de los juicios electorales 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y los recursos de apelación 29 y 30, todos del 2024 acumulados. En el cuerpo del presente acuerdo plenario se propone tener por cumplida la resolución emitida dentro de los autos que integran el presente sumario, que fue dictada el 11 de mayo del año actual, lo anterior en razón de que la autoridad responsable realizó las acciones que le fueron ordenadas en la ejecutoria. Es decir, garantizó el derecho de audiencia en relación con las planillas postuladas para los municipios de Juchitán, Ometepec y Citlala. Asimismo, tuvo por acreditado el vínculo comunitario de las personas postuladas en los ayuntamientos de Acatepec, Alcozauca, Copalillo, Cualac, Mártir de Cuilapan, Metlatono y Xochistlahuaca, así como Zapotitlán Tablas, subsanó los requisitos faltantes de quienes hicieron llegar la documentación correspondiente para finalmente proceder con la aprobación del registro de estas candidaturas. A su vez, registró las candidaturas postuladas en los ayuntamientos de Chilapa de Álvarez, Eduardo Neri, Igualapa, Santa Cruz y San Nicolás, previa comprobación de que las mismas cumplieran con los requisitos que les hacían falta. En razón de lo anterior, en el proyecto de la cuenta se estima que debe tenerse por cumplida la sentencia y ordenar el archivo del asunto como concluido. Seguidamente doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado en el juicio electoral ciudadano 24 de este año,
promovido por Adolfo Alberto Solís Maganda en su carácter de simpatizante y aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez por Morena, mediante el cual controvirtió el acuerdo que declaró la improcedencia del procedimiento sancionador electoral de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido. El 23 de abril del año en curso, esta autoridad jurisdiccional declaró fundados los agravios hechos valer por el actor y en consecuencia le ordenó a la autoridad responsable para que en el plazo de 10 días admitiera la queja presentada y analizara de forma integral los reclamos contenidos en la demanda primigenia. En su caso, requerirle a los órganos del partido señalados como responsables las constancias e informes que considera necesarios conforme a su normativa para la debida resolución del asunto y realizar una valoración de cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el enjuiciante y emitiera una nueva resolución en la que de forma fundada y motivada diera respuesta a cada uno de los planteamientos del enjuiciante dentro del mismo plazo, notificara dicha resolución al actor, así como informar a este tribunal sobre el cumplimiento de la misma. Después de realizar un análisis exhaustivo al expediente en estudio de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable cumplió con lo ordenado por este pleno. Por eso, el proyecto de la cuenta propone tener por cumplida la autoridad responsable y el archivo del asunto como concluido. A continuación, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del recurso de apelación 18 del 2024 y los juicios electorales 58, 61, 62, 119 y 130 del 2024 acumulados. Ceballos Santibáñez, representante propietario del partido de Benavides y otras personas, mediante el cual impugnaron el acuerdo por el que se aprobaron de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas y listas de regidurías para la integración de los ayuntamientos de los municipios del estado de Guerrero postuladas por el partido Encuentro Solidario, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. El 11 de mayo del 2024, esta autoridad jurisdiccional declaró fundados los presentes medios de impugnación y le ordenó a la autoridad responsable aprobar el registro de las planillas y listas de regidurías postuladas por el partido Encuentro Solidario en los ayuntamientos de Malinaltepec, Tlapa de Comonfort, Zapotitlán Tablas, Alpoyeca, Cochuapa el Grande, Copalillo, Iliatenco, Metepec y Atlamajalcingo del Monte, mediante acción afirmativa indígena, así como los ayuntamientos de Coajín y Cuilapa y Florencio Villarreal, mediante acción afirmativa afromexicana, bajo el apercibimiento que en caso de incumplir sin causa justificada en el plazo legal concedido, se les aplicaría en lo individual la medida de apremio correspondiente. De un análisis integral de cada una de las constancias que oran en el expediente, se observa que el Consejo General del Instituto Electoral Local no acató en su totalidad lo ordenado en la resolución que se actúa, toda vez que no aprobó el registro de la lista de regidurías postuladas en la primera, segunda y cuarta regiduría, respectivamente, para el Ayuntamiento de Malinaltepec, por lo que en consecuencia se tiene por cumplida parcialmente la resolución del 11 de mayo dictada en el presente asunto. Por lo tanto, el proyecto de la cuenta se le ordena a la autoridad responsable que en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, registre a las personas postuladas en la primera, segunda y cuarta regiduría para el Ayuntamiento de Malinaltepec Guerrero por el Partido Encuentro Solidario. Hecho lo anterior, deberá informar a este tribunal electoral dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. En otro asunto, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario recaído en los juicios electorales 106 y 107 del 2024, interpuestos por Joaquín Hernández Silva y Sócrates Benjamín Crisóstomo, mediante los cuales impugnaron el acuerdo que aprobó de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas y lista de regidurías para la integración de los ayuntamientos de los municipios del estado de Guerrero, postulados por el partido Fuerza por México en lo relativo a la cancelación del registro de la planilla y listas de regidurías para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, mediante acción afirmativa indígena, acto emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con fecha 17 de mayo del 2024, el Pleno de este tribunal declaró fundados los agravios señalados por los actores y le ordenó a la autoridad responsable para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de que se notificara el fallo, aprobara el registro de la planilla y lista de regidurías correspondientes al municipio referido. Hecho lo anterior, informar a lo relativo al cumplimiento dado dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurriera.
De las constancias que obran en autos del presente juicio, se observa que el Consejo General cumplió con lo mandatado por esta autoridad en tiempo y forma, por lo que el proyecto de la cuenta propone acordar el cumplimiento de la sentencia y dar como concluido el expediente. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del recurso de apelación 34 del 2024, iniciado por el representante de Movimiento Ciudadano, a través del cual combatió el acuerdo que aprobó de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas y listas de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos en los municipios del estado de Guerrero, así como el fundamento legal en que sustentó el Consejo General del Instituto Electoral la cancelación de las candidaturas registradas por dicho partido en los municipios de Atenango del Río y Santa Cruz del Rincón. El 11 de mayo, los integrantes de este tribunal determinaron revocar la parte correspondiente al acuerdo impugnado, por lo tanto, le ordenó a la autoridad responsable para que en un plazo de 12 horas siguientes a la notificación de la sentencia estableciera de forma clara y precisa la totalidad de las razones específicas, el mecanismo realizado, así como el fundamento legal en que se sustentó la referida determinación para hacer la cancelación señalada. Hecho lo anterior, informar a este tribunal sobre el cumplimiento dado a la resolución dentro de las 12 horas siguientes a aquello ocurriera, remitiendo las constancias que así lo acreditaran. En el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia de mérito, toda vez que de las constancias que obran en autos se observa que el Consejo General del Instituto Electoral dio cumplimiento a lo mandatado por este tribunal en el plazo establecido para ello, por lo cual se propone el archivo del expediente como concluido. Por último, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de los juicios electorales ciudadanos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y el recurso de apelación 21 del 2024 acumulados, instaurados por Agustín Flores Astudillo, Cecilia Leónides García, Máximo González Díaz, Santa Roque Chino, Francisco Casarrubias Alonso, Tania Guerrero Hernández, Seferino Villanueva Galindo, Jay Rey Galvez Gallardo, así como el representante del Partido Bienestar Guerrero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y otras personas, mediante los cuales impugnaron el acuerdo que aprobó de manera supletoria el registro de las candidaturas de las planillas y listas de regidurías para la integración de los ayuntamientos postuladas por el Partido Bienestar Guerrero. El 11 de mayo del 2024, esta autoridad jurisdiccional determinó revocar la parte controvertida del acuerdo respecto de la indebida cancelación que hizo la autoridad responsable respecto a los municipios de Olinalá, Tixla de Guerrero y Zapotitlán Tablas, y la indebida negativa del registro de planillas y listas de regidurías de los municipios de Tixla de Guerrero, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Xochihuehuetlán, Olinalá, Cuetzala del Progreso, Metlatónoc, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Atlamajalcingo del Monte y San Luis Acatlán. La indebida negativa del registro de planillas y listas de regidurías de los municipios de Tixla, Zapotitlán, Malinaltepec, Xochihuehuetlán, Olinalá, Cuetzala del Progreso, Metlatónoc, Ixcateopan, Atlamajalcingo y San Luis Acatlán, por lo que se le ordenó al Consejo General del Instituto Electoral estableciera la cancelación del registro de los municipios de Huitzuco y Copalillo y el registro de los referidos municipios del apartado correspondiente. Hecho lo anterior, debería informar a este tribunal el cumplimiento dado a esta resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurriera. En esa tesitura de las constancias que obran en autos, se advierte el acatamiento del fallo emitido por este tribunal, por lo tanto, se ordena el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta de los proyectos plenarios, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los acuerdos plenarios. Gracias, magistrado, magistrada ponente Almadía Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada, magistrada ponente Hilda Rosa Delgado A Brito. favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada ponente Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia
notificarlos como en derecho corresponda. El 10º asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión corresponde a un laudo con clave de identificación TEE/LCI, diagonal 26, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Alma de Eugenia Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto del laudo convenio 26 del 2024, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y Berta María Guillén Jiménez, quien fungió como analista adscrita a la Unidad Técnica de Auditoría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El 10 de mayo del 2024, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a este tribunal se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistrada ponente con fecha 21 de mayo del año en curso. Hecho lo anterior de un análisis integral al convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada ponente, Alma de Eugenia Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada, magistrada Isla Rosa Leado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponde. El 11º asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución sobre el expediente TEE/GEC, diagonal 136, diagonal 2024, que también fue turnado a la ponencia de la magistrada Alma de Eugenia Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, el juicio fue promovido por el ciudadano Idelfonso Montalegre Vázquez y otros ciudadanos por su propio derecho en su calidad de indígenas del municipio de Metlatónoc y aspirantes a candidatos por Morena a la presidencia de ese municipio, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GRO-364 diagonal 2024, incoado por los enjuiciantes con motivo de la designación de género mujer a la candidatura a la presidencia municipal de Metlatón Guerrero. En el proyecto se propone calificar como infundados e inoperantes los conceptos de agravio que hacen valer los actores y, en consecuencia, confirmar la resolución de fecha 3 de mayo del 2024 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el medio impugnativo intrapartidista. En el caso, los enjuiciantes aducen que la fundamentación y motivación no es debida porque se realizaron razonamientos incorrectos para considerar ineficaces los agravios que hicieron valer en el medio de impugnación partidario. No obstante, en el proyecto se razona que no controvierten frontalmente los motivos que expuso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para determinar que su pretensión es ineficaz ante el mandato del cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de las candidaturas. Ello porque solo aducen que la ausencia de registro de cualquier mujer como aspirante al proceso de selección para presidente municipal en ese municipio instaba a la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido a buscar el cumplimiento de la paridad de género postulando a una mujer en algún otro municipio de la entidad donde se ha dicho género. Lógicos jurídicos de por qué esta apreciación debe prevalecer sobre la determinación asumida por el órgano de justicia partidaria. En ese sentido, se estima que el medio intrapartidista no implicó una denegación del acceso a la justicia, considerando, entre otras cosas, que el registro de una candidata mujer a la presidencia municipal y la solicitud de registro realizada por el partido Morena
obedecieron al cumplimiento de un deber de orden constitucional y legal que se encuentra encaminado a garantizar la participación efectiva de la mujer en la vida política. Por lo que atender a la paridad como principio que no admite pacto en contrario, por ello no se rige por las reglas de conformación de listas ni por los procedimientos ordinarios de selección interno de candidaturas, facultando al partido a actuar de forma discrecional, pero solo en la medida estrictamente necesaria para garantizar el cumplimiento del principio de paridad en la postulación, parámetros que desde la perspectiva del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero fueron cumplidos, de ahí que se otorgara el registro de la candidata propuesta. Por otra parte, se propone calificar inoperante el agravio relativo a la omisión de juzgar con perspectiva intercultural, ello tomando en cuenta que los actores solo proponen en la demanda argumentos genéricos, vagos e imprecisos que no combaten frontalmente los razonamientos lógico-jurídicos que permitan determinar una situación real, específica y contraria a derecho. Requisitos indispensables a fin de estar en aptitud legal de conocer ciertamente la pretendida infracción. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las consideraciones vertidas en la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución de fecha 3 de mayo del 2024, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GRO-364-2024. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, hasta nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto del... Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. El 12º asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución sobre el expediente del Juicio Electoral Ciudadano 148 del 2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, el juicio fue promovido por la ciudadana María Eugenio Salgado Guzmán por su propio derecho en contra del acuerdo 133/C/08-05-2024, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en el expediente TE/GEC/112/2024 relativo a la fórmula de candidaturas para la Diputación Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito 2 con sede en Chilpancingo, presentada por la coalición parcial, conformada por los partidos políticos del Trabajo Verde, Morena, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone calificar como inoperantes los conceptos de agravio que hace valer la actora y, en consecuencia, confirmar el acuerdo impugnado. La parte actora aduce que le causa agravio el acuerdo recurrido, ya que con el mismo se registró a la ciudadana María Luisa Antonio de la O como candidata a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa en el Distrito Local número 2, sin haberse registrado para dicha postulación ni para ninguna otra en el proceso interno partidista, violando los estatutos y la convocatoria emitida para tal efecto, lo que afecta su derecho a ser votada al no ser contemplada en el registro de alguna candidatura, no obstante haberse registrado como aspirante a una diputación local por el principio de mayoría relativa en los procesos internos de Morena. En la propuesta se razona que la norma electoral dispone que el deber jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral consiste en que una vez que recibe la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones, verifica que los partidos políticos cumplan los requisitos establecidos en la ley, manifestando por escrito que las personas candidatas cuyo registro solicita fueron seleccionadas de conformidad con las normas partidistas, y una vez realizado esto, se actualiza la presunción legal de que las candidatas y los candidatos fueron electos conforme a los procedimientos democráticos y sus reglas internas de organización de los institutos políticos.
sin que el Instituto Electoral esté obligado a indagar, investigar o verificar la veracidad o certeza del contenido del escrito por el cual el partido político manifieste que la designación de sus candidaturas se realizó conforme a la normativa interna, ni menos aún para revisar la validez de los actos intrapartidistas que sustenten la elaboración del mencionado escrito. En esa tesitura ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que quien impugne el registro de candidatos que lleva a cabo el órgano administrativo electoral bajo el argumento de que la selección de las candidaturas de un instituto político no se ajustó a su normativa interna, debe acreditar que controvirtió oportunamente los actos partidistas y que ello trascendió en la aprobación del registro correspondiente. En el caso, la actora no controvierte por vicios propios el citado acuerdo, sino que sus argumentos están dirigidos a demostrar que el partido incurrió en una serie de irregularidades en el proceso interno de selección de candidaturas, incumpliendo las reglas que previamente estableció en la convocatoria y privando de transparencia y máxima publicidad cada una de las etapas, además de que el enjuiciante no plantea motivos de disentos directos en contra de los argumentos contenidos en el acuerdo 133/CE diagonal 08-015-2024. De ahí la inoperancia de los agravios. En el proyecto se proponen los puntos resolutivos siguientes. Primero, son inoperantes los agravios hechos valer por las consideraciones vertidas en la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo 133/CE diagonal 08-05-2024 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, magistradas, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilar Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponde. El 13º asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución sobre el expediente del Juicio Electoral Ciudadano 150-2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, el juicio electoral ciudadano fue promovido por las ciudadanas Irma Lilia Garzón Bernal y Santa María Salomé Nieves García por su propio derecho, ostentándose con el carácter de candidatas a diputadas locales de la 54 legislatura por el principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional, mediante el cual impugnan de su partido y del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero actos que consideran la transgresión a sus derechos político-electorales al haberlas dejado hasta el lugar número 11 de las listas de fórmulas a los cargos de diputados y diputadas locales por el principio de representación proporcional con motivo del proceso electoral ordinario 2023-2024, que además consideran se traducen en violencia política de género. En el proyecto se propone tener por no presentada la demanda. Ello, en razón de que las actoras presentaron ante este órgano jurisdiccional un escrito mediante el cual se desisten del juicio electoral ciudadano solicitando se les tenga por interponiendo vía per saltum juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se era trámite de ley y se remitía en las constancias al Tribunal de Alzada. De ahí que la exteriorización expresa de la voluntad por parte de las actoras de desistirse de la demanda presentada ante esta instancia impide continuar con el procedimiento de este juicio ciudadano en virtud de que la propia actora solicitó el conocimiento vía per saltum por parte de la Sala Regional. Por tal razón, sus derechos se encuentran a salvo para su ejercicio en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por lo tanto, si el desistimiento se presenta en un medio de impugnación cuya demanda no ha sido admitida, la consecuencia jurídica debe ser tenerla por no presentada, toda vez que el desistimiento implica dejar las cosas tal como se encontraban antes de la presentación de esta.
Aunado a ello, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SCM-JS-1390-2024, derivado de la recepción del expediente remitido por esta autoridad jurisdiccional. Por lo anterior, el proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Se tiene por no presentada la demanda derivada del desistimiento de la parte actora. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadel Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El 14º asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente que se identifica con la clave TEE/GEC /149/2024 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 149 de este año, promovido por el ciudadano Crispín García Hernández en contra de la candidatura local por el Distrito 1, realizada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción tercera en relación al diverso 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Lo anterior en virtud de que el actor controvierte la candidatura a la Diputación Local por el Distrito 1, aduciendo hechos en contra del proceso interno de selección del partido Morena y atribuidos a la Comisión Nacional de Elecciones del ente partidario mencionado. En ese sentido del análisis integral que se realiza al escrito de demanda, se advierte que el actor tuvo conocimiento de los hechos que ahora trata de impugnar en dos momentos. El primero, cuando se percató que el Instituto Político realizó la publicación de la relación de solicitudes aprobadas en el proceso interno, y la segunda, el 27 de febrero, cuando a su decir el ciudadano Héctor Suárez Basurto inició con su campaña, por lo que esta última fecha es la que se debe de considerar como la época en que tuvo conocimiento de la postulación y aprobación de la candidatura que impugna. De ahí podemos deducir que no existe la mínima duda respecto a que el actor tuvo pleno conocimiento el 27 de febrero. Por lo tanto, es claro que el medio de impugnación fue presentado fuera del término estipulado por el artículo 11 de la Ley de Medios de Impugnación. Lo anterior es así, ya que una vez de haberse realizado el cómputo aritmético, se advierte que el mismo le feneció el 2 de marzo, mientras que su demanda fue interpuesta el 14 de mayo, es decir, 73 días posteriores al vencimiento del plazo en que tuvo conocimiento del acto que ahora intenta impugnar. Así, dada la extemporaneidad del presente juicio electoral ciudadano, se incumplió uno de los requisitos establecidos en la Ley de Medios de Impugnación para ejercer su derecho de acción. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único es improcedente el juicio electoral ciudadano al rubro citado, en términos de lo expuesto en la presente resolución, y se desecha de plano. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel Eugenio A Alcaraz. favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El 15º asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente que se identifica con la clave TEE/GEC/154/2024, que también fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 154 de este año, promovido por Silvia Alemán Mundo en contra del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GREO-661-2024. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado porque se comparte la determinación de extemporaneidad sostenida al considerar que la actora señaló como fecha de conocimiento del acto impugnado el 8 de abril y no acreditó que la Comisión de Justicia estuviera obligada a suplirla por el 8 de mayo. Lo anterior porque la actora expresamente afirmó que tuvo conocimiento del acto impugnado el día de ayer, 8 de abril. Sin embargo, señala que fue un error involuntario y que se debió entender el mes de mayo. Para justificarlo expuso diversos motivos, los cuales no se consideran válidos. En primer lugar, que se debió interpretar la frase de ayer para que se aludiera a mayo, sin embargo, no fue puesta de forma aislada. De ahí que no se puede desvincular del día y mes asentado, pues se dejaría de apreciar su literalidad, sin que los dos artículos periodísticos que aduce la actora refuerzan su interpretación puedan ser apreciados al no obrar en autos. En segundo lugar, que el error es intrascendente porque es sabido que la resolución que revocó el registro de Diana Bernabé Vega como candidata a una diputación local del Distrito 2 de Chilpancingo se dictó el 6 de mayo, no de abril, lo que es inatendible porque si bien la actora y este tribunal conocieron este hecho, lo determinante es que la autoridad responsable no lo conoció para que le fuera exigible advertir el error en que incurrió la quejosa. Por último, contrario a lo que sostiene la actora, la autoridad responsable no estaba obligada a efectuar una interpretación de su manifestación de la fecha de conocimiento en la forma en que lo realiza para justificar su error, a fin de suplir su deficiencia porque no hay justificación o motivo para ello. Así, contrario a lo que firma la actora, satisfacer el plazo para interposición de su medio de impugnación no representa un obstáculo para que acceda a la justicia, toda vez que debe ejercer dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y no se le puede eximir de su cumplimiento tratándola a la autoridad responsable, pues esto resulta en un beneficio para su propio interés procesal. Por lo tanto, si la fecha expresada por la actora es la que se consideró para determinar la extemporaneidad de la queja, esta decisión es acertada y en consecuencia el acuerdo de improcedencia emitido en el expediente CNHJ-GREO-661-2024 es ajustado a derecho y se debe confirmar en sus términos. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, se declara infundado el juicio electoral ciudadano promovido por Silvia Alemán Mundo y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada, magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Retomo la votación. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. Los dos últimos asuntos listados para analizar y resolver corresponden a laudos, convenio instituto, que se identifican con la clave TEE diagonal LCI diagonal 20 y diagonal 2024 y TEE diagonal LCI
diagonal 25, diagonal 2024, que fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto, de los proyectos que nos ocupan de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los proyectos de laudos 2025 del 2024 promovido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y ex trabajadores del instituto, quienes fungieron con las categorías de analistas adscritos al Consejo General y a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios. Con fecha 8 y 10 de abril del 2024, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a este Tribunal Electoral se diera cumplimiento al establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistrada ponente con fecha 13 y 20 de mayo del año en curso. Hecho lo anterior de un análisis integral al convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación de los convenios, elevarlos a las categorías de laudos ejecutoriados y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con los proyectos. Gracias, magistrado, magistrada Madelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos del laudo. Gracias, magistrada, magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada, magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Los proyectos de laudo fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:51, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.